Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Eder Rodríguez y soy el gerente regional de soporte para Integra, a cargo de esta presentación, la cual pues tiene como objetivo poderle mostrar a todos nuestros clientes potenciales y también pues a los proveedores de hardware, nube o hosting en este caso, que estén brindando una propuesta hacia nuestros clientes o clientes potenciales. El objetivo de esta presentación es poder mostrarles todas las necesidades que existen en cuanto a infraestructura para SAP Business One en su versión para Microsoft SQL Server. Buscaremos, pues, además de aclarar esas necesidades, compartirles, en este caso, pues, toda la documentación técnica que respalda estos requisitos, es decir, pues, no es un aspecto que quede a criterio nuestro como partner, sino en este caso, pues, definitivamente que tengamos el respaldo oficial por parte de SAP. eh, para determinar esas necesidades de hardware, de software que formarán nuestra infraestructura y que pues con esto cumpliremos las necesidades que se tienen, el presupuesto, poder construir ese presupuesto basado en un plan de crecimiento de 3 a 5 años como tal. Para quienes pues están visualizando esta presentación, importante mencionar que esta presentación tiene como objetivo específicamente aclarar las necesidades de SAP Business One para la versión Microsoft SQL Server. Si ustedes utilizan o están interesados en la versión SAP Business One para HANA, para SAP HANA, es importante que vean otra presentación que hemos creado específicamente para esa versión de SAP Business One. En esta presentación utilizaremos el concepto de infraestructura para poder resolver todas las dudas que puedan existir en cuanto a hardware, software, que es necesario para el correcto y óptimo funcionamiento de SAP Business One en su versión para Microsoft SQL Server. Definitivamente que ese funcionamiento del ERP, del sistema SAP Business One, requiere de múltiples componentes. Dentro de ellos, energía eléctrica, redes, comunicaciones, servidores, sistemas operativos, programas de oficina, seguridad física y lógica, y podríamos seguir agregando, pero estos son los más principales. A todo ello le estaremos llamando, a todos estos componentes le estaremos llamando infraestructura, a eso nos referimos, ¿verdad? Y probablemente en ciertos escenarios, incluso en el pasado, pues probablemente el enfoque era netamente en el servidor donde va a estar funcionando SAP Business One. Sin embargo, pues es importante que conceptualicemos como un conjunto de componentes que estaremos llamando infraestructura. El punto de partida importante es, en este caso, tanto para el equipo informática o para quien pues pueda incorporarse a esta presentación, es que la arquitectura de SAP Business One es una arquitectura cliente-servidor. Y este es un concepto informático en cómo se estructura el funcionamiento del sistema, por lo cual a partir de ello todo lo que vamos a estar construyendo en cuanto a necesidades de infraestructura estará orientado en esa arquitectura cliente-servidor. Esa arquitectura cliente-servidor tiene la particularidad de que es un cliente gordo, significa que es una arquitectura en la que del lado del cliente, de la computadora cliente o el equipo cliente, pues esos procesos o necesidades de comunicación van a ser un tanto robustos, por eso se le llama un cliente servidor con la particularidad que es un cliente gordo. Vemos en la gráfica pues esa comunicación que existe entre el servidor y el equipo cliente y siempre que estemos diseñando nuestra infraestructura, nuestra arquitectura, tenemos que contemplar eso, ¿verdad? ¿Cómo se va a comunicar el equipo cliente con el equipo servidor? Lo vemos en esta gráfica también, cada uno de los equipos cliente, o en todo caso, si se utiliza una arquitectura con escritorio remoto, también cómo desde ese equipo de escritorio remoto se conectará con el cliente, ¿verdad? Pero nuestro punto de partida es ese, que es una arquitectura cliente-servidor, y es importante que siempre que estemos diseñando nuestra arquitectura, pues siempre tengamos eso en mente. Un sistema de información como SAP Business One, pues definitivamente que requiere de otras capas. En la presentación que vemos en este momento, pues hemos buscado a nivel de un diagrama poder transmitir las distintas capas que se utilizan y dentro de ellas, pues marcando cuáles son
normalmente como parte del alcance desde una perspectiva de soporte por parte de SAP, por parte de Integra como partner, y el resto de capas que son muy importantes que no tenemos que perder de vista y tenemos que buscar pues que nuestro proveedor de hardware, nuestro proveedor de la nube nos pueda apoyar en este caso con todo ello y estemos cubiertos, vamos a llamarle, para el óptimo funcionamiento de nuestro sistema de información. Uno de las preguntas iniciales o la pregunta que deberíamos de responder es, nuestra infraestructura, ¿cómo será? ¿Verdad? En este caso hay dos grandes opciones, vamos a llamarle una infraestructura en la que nuestros servidores y esa comunicación estará directamente en nuestras oficinas, normalmente conocido como on-premise, es un concepto informático en el que significa pues que esa infraestructura va a estar de manera local, o una infraestructura en la nube o cloud. Definitivamente que lo que buscamos transmitir en esta gráfica es que la plataforma de SAP Business One pues va a funcionar en cualquiera de esos esquemas y nos brinda todas las soluciones de la plataforma, que probablemente no es el objetivo de esta presentación entrar a esos detalles, ya lo damos por hecho, en este caso, pues que conocemos todos esos beneficios. E independientemente de ello, pues nosotros podemos tener toda nuestra infraestructura on-premise o en la nube, como tal, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros pensamos en necesidades de infraestructura, podemos ver que la capa inferior de de toda nuestra plataforma, de nuestro funcionamiento, por lo que pues es importante esa elección a nivel infraestructura, ¿verdad? Y vamos a estar viendo en las siguientes presentaciones cómo va a variar eso y pues definitivamente que es una elección importante a manejar. Eh, ya en cuanto a diagramas, probablemente este diagrama que estamos viendo en este momento, pues es comprensible por parte del equipo de informática, aunque buscamos que sea lo más conceptual para que también pues otro equipo, en este caso una gerencia financiera o similar, que se esté involucrando en preparar un presupuesto de inversión, pues definitivamente también se pueda involucrar, ¿verdad? En este primer ejemplo de infraestructura, pues como ya lo vimos en una arquitectura cliente-servidor, este escenario es el más típico en una arquitectura on-premise, en la que ustedes tienen su infraestructura en en sus propias oficinas. Tendremos un servidor. Este servidor tendrá alojado dos grandes componentes: MS SQL Server, que es la plataforma de base de datos, y SAP Server como tal. Luego, pues básicamente tendremos una comunicación con cada una de las computadoras o equipos cliente donde se va a ejecutar SAP Business One, normalmente a través de una red local. Es muy importante esa comunicación a través de una red local. Y en algunos escenarios, probablemente cuando las empresas tienen sucursales y necesitan esa conectividad en sus sucursales y quieren tener probablemente el servidor on-premise, pues ellos tienen que contemplar normalmente el tener enlaces dedicados entre sus oficinas, es decir, entre sus sucursales. En los enlaces dedicados, pues realmente lo que sucede es que me brindan velocidades de transmisión de datos similares o idénticas a una red local, ¿verdad? Entonces me permiten esa conectividad entre sucursales, aunque estén en distinto punto físico, la conectividad va a ser como si fuese en la misma red local. Acá pues ya hablamos definitivamente de inversiones o similar de acuerdo a lo que pueda existir, aclarando de que esto no es un requisito, ¿verdad? Es decir, si ustedes están en una red local, pues no es necesario ningún enlace dedicado o similar, no es algo necesario. Luego, SAP Business One cuenta con algunos servicios y en este caso una aplicación móvil que nos permite también una conectividad desde nuestros dispositivos móviles. Esta solución pues puede conectarse a través de la red local, sin embargo probablemente pues el objetivo en algún momento es que esa conectividad desde la aplicación móvil sea a través de internet, a través de una IP pública, por lo que habría que tener una IP pública y liberar en este caso sus puertos para poderse conectar hacia el servidor.
Esto no es un requisito, es algo opcional, sin embargo, pues definitivamente que ya la aplicación está disponible, no requiere ninguna inversión adicional, a excepción en este caso de tener los componentes a nivel infraestructura, ¿verdad? Como menciono, no es un requisito, es decir, si la organización no tiene una IP pública, no tiene contemplado poder conectarse desde ese mecanismo, pues no hay ningún problema. Como ya vimos, el enfoque principal es la conectividad desde los equipos cliente, las computadoras, hacia el servidor a través de una red local. En el siguiente ejemplo, este ejemplo de infraestructura, pues es el más típico en una arquitectura cloud, porque pues definitivamente en una arquitectura cloud, los servidores probablemente incluso están en otro país, no sabemos dónde probablemente puedan estar, ¿verdad? Es parte de lo que pues es algo muy positivo desde la perspectiva de que ante cualquier eventualidad, pues están en los data centers de nuestro proveedor cloud o proveedor de hosting, ¿verdad? Entonces, en ese esquema, pues adicional al servidor 1, que pues, siempre lo vamos a tener porque es donde van a estar los componentes de SQL Server y SAP Business One Server, tendremos un servidor adicional de escritorio remoto. Su único objetivo es que cumpla ese rol de escritorio remoto en el cual pueda utilizar la plataforma Microsoft RDS, o en este caso Terminal Services se conocía antes, o la plataforma propia de SAP llamada Browser Access. La plataforma que yo elija probablemente solo va a variar en cuanto al aspectos de licenciamiento que pueda tener Microsoft RDS, y en el caso de Business One Browser Access, pues no tiene ningún costo adicional. El hardware, pues por supuesto que eso sí lo necesito, y como parte de lo que vamos a estar viendo en esta presentación, pues vamos a hablar en cuanto a cómo determinar los requisitos de hardware de este servidor. ¿Puedo unirlo? Sí, por supuesto, ¿verdad? Nosotros en la gráfica lo presentamos como dos servidores, porque probablemente también desde las recomendaciones y buenas prácticas sería lo mejor. Sin embargo, pues cuando se trata en cuanto a poder reducir costos o similar, pues por supuesto que pueden estar en el mismo servidor, siempre y cuando se contemplen los recursos necesarios para todos los componentes que corresponda, ¿verdad? Eso es parte de lo que el equipo de informática, su proveedor de hardware o su proveedor de la nube, pues tendrá que contemplar si va a unificarlos. Probablemente, pues dentro de esas recomendaciones no es algo, no es una buena práctica que en el mismo servidor de escritorio remoto exista una plataforma de base de datos por seguridad informática, ¿verdad? Pero como menciono, ¿se puede hacer? Sí, definitivamente, pues si estoy tratando en este caso de hacer una inversión que no se eleve demasiado, pues puedo hacerlo y tal vez probablemente en algunos años contemplar el separarlos, ¿verdad? Sabiendo que estoy corriendo un riesgo y pues tengo que poner en la balanza definitivamente los pros y contras de manejarlo de esta manera. Como vemos, aquí no hay conectividades de los equipos hacia en la red local. Aquí el objetivo sería pues que yo me estoy conectando vía internet. Significa que no importa dónde esté, si estoy en mi casa, si estoy en el aeropuerto, si estoy en un hotel, no importa dónde me encuentre, yo me voy a poder conectar a esa infraestructura, ¿verdad? Que es definitivamente uno de los grandes beneficios. ¿Esto por qué? Porque normalmente pues en mi computadora lo único que necesito es mi cliente escritorio remoto, ni siquiera tengo SAP Business One instalado porque eso está en el servidor de escritorio remoto, ¿verdad? Entonces, pues simplemente me conecto a través del navegador, lo que corresponda, y es bastante sencillo ese tipo de conectividad, y como siempre, pues voy a poder utilizar la aplicación móvil porque definitivamente que esto se conecta a través de internet. En algún momento, pues algún proveedor o similar de hardware en este caso, o de nube que nos acompaña, pues probablemente podría indicar que no es una buena práctica una conexión directa hacia el servidor de escritorio remoto por internet. Por supuesto, se puede configurar una VPN con fines únicamente de seguridad, no con fines de emular una red local, con fines de seguridad, por supuesto, ¿verdad? Y de hecho, pues los múltiples proveedores de la nube e incluso pues me brindan ya sea un cliente particular o un cliente que me permita esa conexión por VPN. Y probablemente pues acá, como hablamos, ya vamos a llegar a una parte específica de redes y comunicaciones. Sin embargo, pues aprovechando la gráfica, hago la mención. Nuestro enfoque en este momento es aclarar que en esta infraestructura, pues yo tendré dos servidores.
y mi conectividad desde los equipos cliente pues es mucho más ligera, es mucho más ágil porque pues todo se está ejecutando del lado del servidor de escritorio remoto. Por supuesto que si en este caso pues deseo indagar más qué es escritorio remoto o similar, es muy importante, por supuesto que pueden hacerlo si actualmente en su infraestructura actual pues no han utilizado ese concepto o esa solución de escritorio remoto. En cuanto al servidor 1, el servidor que tendrá los servicios de plataforma de base de datos SQL de Microsoft y SAP Business One Server, pues tenemos que determinar los requisitos, ¿verdad? Porque la pregunta que normalmente nos vamos a hacer desde aspectos de hardware y software es, ¿qué necesito? ¿Verdad? Entonces, en primera instancia, los requisitos de hardware vamos a encontrarlos en este documento. eh, en la presentación que ustedes tendrán como tal, pues estos links estarán disponibles y ustedes van a poder acceder al documento que corresponda. Es importante revisar de manera detallada dichos documentos. En este momento yo voy a mostrar por acá ese documento que ustedes van a poder visualizar y voy a ir específicamente a la sección que me indica. Ahora me dice, ok, ve a la sección 2.11, SAP Business One Server, y vas a encontrar ahí los requisitos de hardware. Vemos entonces que en estos requisitos de hardware, pues me dice los tres componentes probablemente más importantes cuando determinamos hardware. Procesador, ¿cuál es el procesador que necesito? La memoria mínima, memoria recomendada, la cantidad de disco como tal que voy a utilizar, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo esos mínimos y eso es lo que debería de cumplir. Todo esto pues es importante siempre aclarar que la documentación me va a decir mínimos, me va a decir recomendados, sin embargo pues debe de contemplarse pues un crecimiento, debe contemplarse el volumen de la operación, ¿verdad? No es lo mismo determinar recursos para una organización que probablemente su giro de negocio no son tantas operaciones, a diferencia de un giro de negocio donde sí son muchísimas operaciones, ¿verdad? Entonces, pues es importante siempre que los asesores en cuanto a recursos puedan contemplar esa parte. Luego, los requisitos de software, pues también tenemos otro documento que vamos a ver en este momento y vamos a ir a la sección en específico que nos dice el documento. Vemos acá la parte de server y entonces pues acá es importante, estas tablas o estos documentos normalmente van a basarse en las versiones de SAP, por supuesto las últimas versiones, ya versiones mucho más antiguas no figuran dentro del documento. En este momento que grabamos esta presentación, pues estamos hablando de la versión 10, la versión recomendada en este momento, por lo que tenemos que buscar en nuestra tabla pues cuáles son los sistemas operativos soportados. Vemos acá pues que podríamos utilizar Windows 2012 Server R2. Acá hay una nota 24, entonces habrá que irla a visualizar. Windows Server 2016 y 2019. Entonces, pues en este caso es hacia esa la recomendación. En todo caso, vemos también acá que incluso podría utilizar Microsoft Windows 10 y siempre importante ver las notas que corresponda. Acá vemos las notas en el pie de la tabla para que podamos consultarlos y tener la claridad, ¿verdad? De las reglas que nos pueda estar diciendo como tal. Acá en resumen, pues diríamos entonces que en cuanto a servidores, el sistema operativo sería Windows Server 2019, esa sería nuestra recomendación. Siempre utilizar la plataforma de sistema operativo más actualizado para que eso nos permite y nos dé tranquilidad a futuro y poder estar migrando de versiones de SAP Business One sin necesidad de migrar el sistema operativo. Esto en cuanto a server, probablemente el server eso es lo que nos interesa el hardware que vamos a utilizar y nos interesa el software como tal también que vamos a utilizar. Mencionábamos que es importante utilizar la versión más actualizada de Business One, en este caso la versión 10.0, el sistema operativo que corresponda y pues determinar el aspecto de espacio en disco, memoria y demás recursos, ajustarse a su presupuesto y al crecimiento planeado, ¿verdad? Sabemos que pues definitivamente un producto como SAP Business One que está orientada a la pequeña y mediana empresa, pues esto es muy variable, ¿verdad? Porque habrán organizaciones que probablemente pues tienen un presupuesto más reducido a diferencia de otras que tienen ese presupuesto y pueden contemplar desde el inicio el crecimiento. Bueno, al final lo que es importante es basarnos en ese presupuesto y siempre tener en mente el crecimiento que corresponda.
Como mencionabas, pues la sugerencia siempre es evaluar un crecimiento de operaciones de usuarios y otras variables de 3 a 5 años. Em, Algo que definitivamente si comparamos los aspectos de on-premise versus la nube, es que on-premise, pues normalmente, aunque puedo ir incrementando recursos, probablemente hay un aspecto físico que hay que manejar y habrá que contemplar qué implicaciones tiene. Normalmente en los modelos en la nube, los proveedores de la nube, pues parte de lo que brindan es esa flexibilidad de poder ir escalando en ese crecimiento de una manera sencilla, ¿verdad? Básicamente, pues el proceso de incrementar recursos es algo bastante ágil, que va de la mano únicamente seguramente de aspectos contractuales o similar, de poder tener una nueva propuesta comercial de cuánto será mi tarifa mensual o similar. Entonces, pues por supuesto que hay variantes donde tengo que contemplar que probablemente en un escenario on-premise el contemplar el crecimiento lo mejor es anticiparme de 3 a 5 años, pero en el caso de la nube probablemente pues puedo estar más tranquilo en el hecho de que conforme lo vaya necesitando, es un proceso mucho más ágil poder crecer, ¿verdad? Y ir creciendo de acuerdo a lo que voy demandando en ese momento. Mencionamos que los detalles y recomendaciones de recursos del funcionamiento óptimo de la plataforma Microsoft SQL Server, pues los va a definir directamente Microsoft, por eso es importante también revisar la documentación como tal de dicha plataforma. Como mencionábamos, pues es importante tener em, claro que es un sistema de información de tipo ERP, el cual está formado por servicios normalmente, por componentes, por un SAP Business One cliente y por supuesto por la base de datos, en este caso donde está la información de cada una de las sociedades. Todo esto funciona en una plataforma de base de datos que la abreviamos como SMS SQL, Microsoft SQL Server, el cual es una plataforma propia de la compañía Microsoft, que es importante lo tengamos claro, ¿verdad? Es decir, yo tengo el componente SAP Business One o el producto, perdón, SAP Business One, que pues es un aspecto directamente con SAP compañía, en este caso a través de nosotros como partner SAP en este caso, y también pues luego contemplar que tengo un producto, una plataforma de base de datos que es Microsoft SQL Server, quien en este caso pertenece a la compañía Microsoft y por ende los alcances, soporte y demás son propios de la compañía Microsoft. Entonces tengo que tener claridad. Lo veíamos en la parte de las capas como tal. La compra de Microsoft SQL puede hacerse a través de SAP, es decir, probablemente pues nuestro equipo comercial los asesorarán desde la perspectiva de poder hacer esa adquisición, tanto del producto ERP como de las licencias de Microsoft SQL Server, como ustedes lo necesiten, o ustedes pues pueden hacer la compra directa de Microsoft SQL Server, no hay ninguna restricción, en ambos escenarios va a funcionar sin ningún problema. El requisito será que en el momento de configuración e instalación pues ya tengan la plataforma de base de datos y sobre ello pues nosotros haremos la instalación de los componentes server y cliente del producto SAP Business One. Los requisitos de hardware, software, perdón, soporte, alcance y de la plataforma son brindados directamente por Microsoft, no por la compañía SAP. Parte de lo que buscamos transmitir con esto es que pues el equipo informático, el proveedor de hardware tenga esa claridad de que son dos componentes y cada uno pues tiene su respectivo alcance, soporte. Sin embargo, con fines de determinar recursos tenemos que unir estos aspectos. Es importante mencionar que por supuesto que SAP va a brindar todo el soporte, la funcionalidad de SAP Business One y todo lo que tenga que ver en cuanto al nivel de base de datos siempre que sean aspectos propiamente de funcionamiento de SAP Business One. Ya incluso a nivel contractual y detalles que se manejan en ese aspecto, pues eso queda claro, queda separado en este caso, pues hasta dónde llega el alcance en cuanto a Business One y en cuanto a la plataforma de base de datos. Por lo que en esta presentación, donde nuestro objetivo es determinar recursos, solo es importante tener claro esos alcances en cuanto a plataforma. Eh, la plataforma de base de datos pues tiene ediciones, es decir, Microsoft maneja
3 ediciones principalmente son las que nos interesan para fines de licenciamiento y de funcionamiento. Las vemos en esta gráfica y en el documento oficial, pues ustedes pueden acceder al link y verán más detalles. Básicamente hay tres ediciones: versión Express, versión estándar y Enterprise. Cada una tiene sus ventajas y limitantes. Por supuesto que la versión Enterprise es la versión más robusta, la que podríamos decir y podemos ver en este momento que no tiene limitantes. Esto pues es importante de acuerdo al volumen de la operación. Probablemente nuestra recomendación a nivel general es la versión estándar, es la que más se apega para el producto SAP Business One. La versión del producto pues funciona con estándar y enterprise. Únicamente la versión con licenciamiento Starter Package funciona o puede utilizarse con la versión Express. Sin embargo, si en algún momento quiero hacer el salto hacia el licenciamiento en Professional Edition, pues voy a tener que hacer el salto hacia estándar, ¿verdad? Entonces, por eso es que nuestra recomendación es, idealmente, debería utilizar la edición estándar. Y como mencionamos, ¿verdad? Esto depende mucho del volumen de operación y licenciamiento. ¿Por qué? Porque probablemente un cliente que tiene operaciones voluminosas y que además de Business One, pues va a tener operaciones de otros sistemas que utilizan bases de datos SQL de Microsoft, pues tiene que contemplar todo eso y probablemente sí podría evaluar si no requiere una versión Enterprise. Por supuesto que parte de lo que se puede hacer es que en este caso Microsoft brinda la opción A, poder hacer un upgrade de versión. Todo esto va de la mano con licenciamiento. Queremos decir que, pues entonces el licenciamiento definitivamente de una edición Enterprise es mucho más alto que un estándar, ¿verdad? Entonces, por eso es que tengo que hacer ese análisis, porque eso irá incrementando mi inversión como tal y no sería justo hacer una inversión a una edición Enterprise si no lo necesito, si realmente no voy a aprovechar en este caso las necesidades o recursos que me brinda. Entonces, por ello la recomendación de estándar. Y pues si existe alguna duda, como siempre a nivel general, pues pueden consultar para que tengan las recomendaciones. Ok, esta plataforma de base de datos, y lo mencionábamos anteriormente porque ya vimos requisitos de hardware que SAP establece para el producto SAP Business One. Es importante mencionar que en esos documentos no se contempla las necesidades de hardware que pueda consumir la plataforma de Microsoft SQL Server. Es importante aclararlo porque en algún momento, pues, si el rendimiento de mi infraestructura, de mi servidor no es el adecuado, tengo que contemplar que el propio Microsoft pues tiene reglas en cuanto a cómo determinar esos recursos. Definitivamente que tenemos que contemplarlo, y en este caso nosotros pues por acá les dejamos el link hacia el sitio oficial de Microsoft, donde habla al respecto de los requisitos de hardware y software. Mostramos en este momento la gráfica acá o la imagen de esos requisitos, que podemos ver que probablemente en aspectos mínimos y recomendados pues está generalizado. Sin embargo, pueden notar que pues realmente no hay un dato exacto en cuanto a esos recursos de acuerdo al tipo de operación. Eso significa que, pues como bien lo dice por acá, probablemente voy a tener que contemplar el volumen de operación. De hecho, acá si ustedes entran a más detalles y van a revisar esa documentación, verán que no hay un dato exacto, por ejemplo, por la parte de memoria a utilizar, por lo que probablemente pues tendré que ir contemplando un posible crecimiento de acuerdo al volumen de operaciones que se requiera. Ahora, pero hacemos la aclaración que los documentos de SAP establecen los recursos mínimos propios para el funcionamiento de los componentes de SAP Business One, pero recordemos que el funcionamiento de la plataforma de base de datos también es muy importante, por lo que tenemos que hacer esa suma de recursos para determinar las características que vamos a necesitar. Ok, regresamos nuevamente al punto de recursos del servidor 1. Ahora ya tenemos en nuestra gráfica ese servidor que necesitamos. Por lo que, pues, parte de lo que busco transmitir es que deberíamos en el momento que vamos a terminar recursos, poder hacer una tabla muy similar a esta, en la que básicamente lo que nosotros
a nivel de infraestructura determinamos para un servidor es cuál es mi necesidad de procesador, cuál es mi necesidad de memoria y cuál es mi necesidad de disco duro. Yo debería de contemplar cuáles son los necesarios para el funcionamiento que el sistema operativo me indica. Esto normalmente pues el mismo Microsoft va a indicarlo, cuáles son esos recursos mínimos que necesita. Mi plataforma de base de datos, es decir, cuánto es lo que me está solicitando la plataforma de Microsoft SQL Server y tener claridad que probablemente son recursos que contemplo en este momento, pero más adelante podría incrementar. Y los recursos de los servicios de SAP Business One es probablemente el ejercicio que nosotros tendríamos que contemplar, ¿verdad? Entonces, si yo voy a determinar, por ejemplo, ¿verdad? Mira, lo que sucede es que pues parte de lo que hicimos en cuanto a análisis es que ese servidor inicialmente tendrá 16 gigas de memoria y lo vamos a estructurar de esta manera, ¿verdad? Ok, hemos verificado y vamos a tener 4 gigas para el sistema operativo, es lo que probablemente nos recomienda el sitio oficial de Microsoft. La plataforma de base de datos, debido a que vamos a tener una operación que al inicio pues es una operación pequeña, eh, que no requiere un volumen tan grande, pues vamos a iniciar con 8 gigas de memoria. Y los servicios de Business One, como ya vimos en el documento correspondiente en cuanto a hardware, pues vamos a utilizar el mínimo, que son 4 gigas como tal, ¿verdad? Entonces, en total, en este momento tenemos 16 gigas, ya lo hemos estructurado. A eso me refiero con hacer un cuadro de este tipo, donde ya tenemos claridad de cuánto es lo que vamos a asignar, ¿verdad? Entonces, probablemente acá ya me estoy anticipando y es el servidor mínimo que en este momento me imagino para utilizar Microsoft SQL Server y SAP Business One Server es un servidor con 16 gigas de memoria, como ya lo he estructurado, basado en esta documentación, que por supuesto, pues el objetivo de esta presentación es que entren a revisarla a profundidad para poder determinarlo. Y pues claro, ahí ya puedo ir subiendo recursos de acuerdo a mi presupuesto, decir, mira, SQL Server no, 8 gigas es muy poco, le voy a asignar 16 gigas y le voy a incrementar pues los 4 que me dijiste del sistema operativo, 4 de los servicios de Business One, ok, entonces pues me da esta cantidad como tal de recursos a asignar. Okay, super. Lo mismo sucede con el procesador, con el disco duro, como vimos pues los documentos me dicen mínimos, pero ahí pues habrá que agregarle las necesidades, por ejemplo, en cuanto a base de datos, que sería el rubro donde más podría crecer, eh, tengo que contemplar probablemente pues ese volumen que va a ir creciendo mi base de datos, tengo que ir contemplando también qué pasa con los backups, probablemente aunque los backups los vaya a guardar luego en la nube, los vaya a guardar en una unidad de backups, eh, tengo que contemplar que pues tengo que hacer el backup al menos de días o tener ahí los backups de semanas. Todo ese tipo de cuestiones pues es donde yo tengo que ir haciendo mis cálculos, vamos a llamarle, de lo que necesito en cuanto a disco duro. Por supuesto que si me voy a la documentación me dirá mínimos, pero luego pues tengo que contemplar en este caso ese crecimiento que pueda tener y eso es lo que menciono. Por ejemplo, una organización que probablemente cada mes va a ir creciendo su base de datos 1 giga, pues probablemente desde esa perspectiva pues va a contemplar cuánto disco necesita para en un tiempo de 1 año, de 3 años, 5 años, como lo maneje. Y como ya mencionaba anteriormente, por supuesto que una infraestructura en la nube, esto es parte de la flexibilidad, ¿verdad? Porque yo puedo iniciar, mira, me vas a dar 200 gigas de disco duro y luego, pues conforme vaya necesitándolos, te voy solicitando incrementarlo, ¿verdad? Pero entonces voy consumiendo recursos contra demanda y seguramente el proveedor de nube me hará ver que es bastante ágil el poder ir incrementando recursos, a diferencia de un modelo on-premise, donde pues tengo que contemplar que probablemente tengo que comprar otro disco duro, tengo que contemplar comprar más memoria, instalársela físicamente, ver que eso no me vaya a afectar el sistema operativo, que no tenga que reinstalar, cuestiones de este tipo, ¿verdad? Entonces, pues esto debería de hacerse e incluso pues presentar cómo voy a utilizar ese servidor 1 debería de idealmente presentarse de esta manera,
¿verdad? Para hacer una suma de todos los recursos y pues ya presentar cuáles son los requisitos que se van a usar. Así que espero pues esta tabla, como lo muestro acá, pues poderles transmitir la sugerencia, la idea de cómo poder manejar. Luego recordemos pues que tenemos opcionalmente un servidor 2. Si estamos hablando de una infraestructura de la nube, pues ya no es opcional, sino que seguramente pues el proveedor de hardware de la nube les hará ver que pues es un requisito el poder utilizarlo por cómo se estructura un esquema en la nube. Este servidor, pues básicamente el objetivo es poder conectarse desde múltiples sucursales, si no quieren tener enlaces dedicados, si planean un modelo home office como tal, ya sea total o híbrido, pues definitivamente que necesito que las personas se puedan conectar fuera de la oficina a mi infraestructura de una manera ágil, ¿verdad? Si desea ahorrarse tiempos en su equipo de IT, en instalaciones y despliegues, ¿verdad? Porque pues si yo no tengo un servidor de este tipo, aunque sea una infraestructura on-premise, necesito instalar el SAP Business One Client en cada computadora y cuando le cambio una computadora a alguien, tengo que volver a reinstalar. Cuando le formateo una computadora, le tengo que volver a reinstalar. Entonces, este servidor de escritorio remoto se puede usar en la arquitectura on-premise. Por supuesto que se puede hacer de acuerdo al presupuesto, si ustedes desean utilizarlo. O también, pues en el caso de la infraestructura cloud, pues definitivamente que va a ser obligatorio, ¿verdad? Por cómo funciona. Como mencionábamos, pues probablemente esos servidores están incluso en otro país, por lo que, pues definitivamente que debe estructurarse en esa manera. Este servidor 2, que es el de escritorio remoto, pues también tiene sus requisitos, en este caso requisitos de hardware. Probablemente, pues volvemos a este documento, va a tener los mismos requisitos de hardware. A nivel de requisitos de software va a tener también los mismos con algunas variantes, ¿verdad? En cuanto a hardware, pues además de decirme la sección 2.11, me indica también el 2.4. Vamos a ver entonces qué sucede con esta sección 2.4. ¿Ok? Entonces me dice que en este tipo de escenarios, cuando yo voy a utilizar escritorio remoto, tengo que contemplar que por cada usuario concurrente, pues yo tengo que manejar 1 GB para la aplicación SAP Business One. Y luego, pues los requisitos que me indique, ya sea Microsoft RDS o Citrix o la herramienta que yo use de escritorio remoto. Normalmente, pues el ejercicio se hace con 1.25 gigas por cada usuario concurrente. Entonces, por ejemplo, acá en el ejercicio que hacen en el documento de SAP, dice, mira, el servidor Windows Server pues utiliza por defecto 8 gigas, ¿verdad? Entonces, incluso acá están diciendo 8 gigas. En lo que hablábamos previamente decíamos, bueno, déjale 4 gigas de memoria cuando menos al sistema operativo para su funcionamiento. Acá pues hay toma de decisión, vamos a llamarle. En este documento pues me dice, ok, te recomiendo entonces bajo un ejercicio de que le vas a asignar 8 gigas, vamos a calcular que tienes 10 usuarios concurrentes, por lo cual básicamente esos 10 usuarios concurrentes es un total como tal, ya agregándole los 8 gigas de 20.5 gigas como tal, ¿verdad? Entonces acá vemos que ya los requisitos de este servidor 2 no son, a diferencia del servidor 1 que vimos, donde el tema era, ok, contemplar el tamaño de la base de datos, cuánto va a crecer. Probablemente la plataforma de base de datos era la que nos va a determinar los recursos. Acá no, acá este es un servidor de escritorio remoto y lo que nos está diciendo este documento es que va a dependerle la cantidad de usuarios que se van a conectar concurrentemente. Aquí ya no es volumen de operación, acá es cuántos usuarios concurrentes. ¿Por qué? Porque ya vimos en la parte de memoria cuántos recursos va a necesitar por cada usuario que se conecte. Técnicamente un servidor de escritorio remoto, cada vez que una persona se conecta, una sesión se brinda, pues él empieza a consumir recursos, ¿verdad? Entonces, si tengo, no es lo mismo tener 10 usuarios concurrentes a tener 100. Entonces, el servidor tiene que estar preparado para esa concurrencia de usuarios. Adicional a ello, en la parte de hardware, hay una herramienta que es un sizing tool para determinar recursos de escritorio remoto, adicional a lo que ya vimos. Este es una hoja de cálculo que vamos a ver en este momento, en la que pues me sirve para determinar esos recursos. Me indica si va a ser un servidor virtual, un servidor físico. Me indica en este caso el número de usuarios concurrente que voy a necesitar. Me dice pues cuál es la frecuencia de mi CPU, cuál es el número de CPUs que va a tener el servidor.
y cuál es el número de cores por CPU, ¿verdad? Entonces, pues básicamente lo que me indica es, ok, cuántos servidores probablemente voy a necesitar. Acá podemos ver que con esto voy a construir las necesidades de procesador. Me indica también la parte de memoria. Como vimos, pues el documento decía que es 1 GB por cada usuario concurrente en cuanto a memoria, haciendo la recomendación de que es 1 GB para SAP Business One y que yo le puedo incrementar, por ejemplo, 0.25 para los servicios propiamente de Citrix o en este caso de RDS de Microsoft como tal, ¿verdad? Entonces mi recomendación sí es contemplar en cuanto a memoria 1.25 gigas por cada usuario, más lo que le van a reservar al sistema operativo. Y luego en cuanto a aspectos de procesador, sí utilizar en este caso este sizing tool que es bastante importante. En cuanto a software, pues vemos la parte de servidores 2.1. Este documento, pues ya lo veíamos antes, ya sabemos que idealmente Windows Server 2019, como va a ser un escritorio remoto, pues también puedo contemplar la parte de las plataformas de escritorio, por ejemplo, Office, ¿verdad? En este caso, si nos vamos acá, entonces podemos ver esta tabla, siempre el tema de versiones y me dice, ok, para la versión 10.0 puedes usar Office 2016, Office 2019 o Microsoft Office 365 como tal, ¿verdad? Entonces, pues eso también tengo que contemplarlo porque si le voy a brindar a las personas conexión a través de escritorio remoto y ellos van a necesitar ese tipo de herramientas, por ejemplo Office, pues tengo que ver también el aspecto de compatibilidad que corresponde. ¿Ok? Con esto determinamos recursos para ese servidor. Es importante hacer ese ejercicio. La variable de entrada probablemente es cuántos usuarios concurrentes. Normalmente cuando estoy determinando recursos de infraestructura, ya hubo un proceso comercial donde probablemente se sabe cuántos usuarios de SAP Business One van a utilizar el sistema. Entonces, si voy a tener escritorio remoto, pues ya tengo esa variable como tal, por lo que los proveedores de hardware ya tendrían esa información, los proveedores de la nube ya tendrían esa información para poder hacer sus cálculos en cuanto a la propuesta de ese servidor 2 de escritorio remoto. La elección de la plataforma, es decir, lo que vimos no va a variar de acuerdo a la plataforma. Es decir, yo creo que ahí podemos resumir mucho o reducir el tiempo, vamos a llamarle de debate a lo interno. No importa la plataforma que elijan, el hardware se va a determinar como ya lo vimos, eso no cambia. La herramienta que se utilice como escritorio remoto, pues puede ser Microsoft RDS, parte de lo que realiza esta plataforma, pues básicamente que yo tengo un cliente, me estoy conectando hacia un entorno donde me da toda ese ambiente cliente de perdón, de Windows, por lo cual ahí estará ejecutándose el SAP Business One. Este componente, pues acá tenemos un documento donde amplía algunos detalles, sin embargo, pues hay un tema de licenciamiento que no tiene nada que ver con SAP, es un licenciamiento propio de Microsoft que se llama en este caso licencias CALS para esa conexión RDS. Esas licencias normalmente van de la mano con usuarios, eso significa que no es lo mismo tener un servidor de escritorio remoto para 10 que para 100, desde la perspectiva de licenciamiento de este componente. Si yo no deseo utilizar ese componente por cuestión de costos y reducción de esa parte a nivel inversión, puedo utilizar el SAP Business One Browser Access, que es una plataforma creada por SAP específicamente para poder emular el SAP Business One cliente. Esto significa que en este caso voy a utilizarla a través del navegador y pues la diferencia existirá en que voy a ahorrarme probablemente este licenciamiento de Microsoft RDS. Es importante en este caso ver el documento de limitantes como tal. ¿Por qué? Porque esta versión SAP Business One Browser Access que se ejecuta desde el servidor, como ya decimos, lo que hace es emular el SAP Business One cliente de Windows, pero con algunas restricciones. Es importante ver ese documento de restricciones antes de decidir esto, ¿verdad? Porque pues incluso acá puede variar mi inversión. ¿Okay? Si voy a tener un servidor de escritorio remoto, para ahorrarme el licenciamiento RDS, porque ya vi cuánto es el monto, utilizo Browser Access, sí, pero debo de validar las limitantes, ¿verdad? Para no tener en este caso sorpresas de que, mira, lo que ustedes que yo no vi que en el cliente
Business One Browser Access, pues yo no podía hacer este tipo de operaciones porque la documentación así lo indica, ¿verdad? Sí es importante ver esos detalles y por supuesto, ¿verdad? Asesorarse, en este caso nosotros como partner con mucho gusto podemos aclarar si necesitan una funcionalidad en particular. ¿Es posible combinar las plataformas? Sí, es decir, no son excluyentes, por supuesto, ¿verdad? Es decir, yo puedo tener RDS de Microsoft y puedo tener SAP Business One Browser Access. Lo que sucede es que tengo que contemplar el hecho de que ambos componentes, cada sesión que se ejecuta en el servidor, consume recursos. Por eso fue que en la parte inicial la pregunta era, ¿cuántos usuarios concurrentes voy a tener? Y basado en ello, pues determino recursos. Luego la herramienta que utilice, pues ya está hecho el sizing y no hay ningún problema. Existen otras plataformas como Citrix que se pueden utilizar en el escritorio remoto, Galeón, por ejemplo, y por ahí pues seguro que hay muchas. Esto básicamente lo que debemos de validar es, pues de igual forma que a nivel documentación, lo mejor sería que estén soportadas por SAP en esa documentación o en lo contrario, pues hacer las pruebas necesarias para validar ese tipo de componentes. El hardware, como decíamos al inicio, no me lo voy a quitar, necesito contemplarlo. Como siempre, recordando que el servidor 2 es opcional en la arquitectura on-premise y en el caso de la arquitectura cloud, pues sí es un requisito por cómo se estructura. Como hablábamos, pues si voy a tener una arquitectura on-premise, significa que voy a instalar el SAP Business One Cliente, que es la aplicación o el programa que ejecuto desde Windows para poder utilizar SAP Business One. Este lo tendría que instalar en cada equipo como tal de cliente. Esto normalmente, si no voy a tener el servidor de escritorio remoto, debo de contemplar entonces requisitos de hardware y software para las computadoras clientes. Es decir, esto solo debo de hacerlo si no voy a utilizar escritorio remoto. Si yo voy a tener escritorio remoto, no tengo que cumplir estos requisitos de hardware. ¿Por qué? Porque ahí lo único que voy a usar es un escritorio remoto. Eso pues una computadora Windows, incluso otros sistemas operativos permiten hacerlo, por lo que no tengo que determinar recursos de hardware para un escenario donde tengo escritorio remoto, porque ese escritorio remoto ya contempló los recursos de hardware. Estos recursos solo van a ser necesarios cuando no tengo servidor de escritorio remoto, por lo que el SAP Business One cliente se va a ejecutar en esa computadora. Esa computadora donde se va a instalar el SAP Business One cliente debe de cumplir estos requisitos. Hardware, nos vamos a la sección, pues en el documento de requisitos de hardware 2.12. Y entonces me dice, ok, para los workstation o equipos de trabajo, pues acá me dice los requisitos mínimos que debo de tener y eso es parte de lo que deberíamos de cumplir. En cuanto a software, pues en este caso me dice el 2.3 del documento de requisitos de software. Vamos a ese documento. Y me dice acá los sistemas operativos, ¿verdad? En el caso de Windows, SAP Business One 10, pues debería ser Microsoft Windows 10 como tal. Importante, ¿verdad? Que en este momento que grabamos este video, pues incluso por ahí ya se escucha Windows 11. En este momento no es un sistema operativo soportado para el cliente, pero probablemente pues SAP siempre va de la mano en el hecho de que sus últimas versiones pues ya serán compatibles, ¿verdad? Probablemente si ustedes ven este video o similar, puede ser que ya el link los lleve a un documento actualizado en el que ya probablemente la versión 10 en su último FP o su Future Package, pues podamos tener compatibilidad con ese nuevo sistema operativo cliente que pueda venir, ¿verdad? Pero siempre pues es importante apegarnos a estos documentos. Se mencionaba también acá que tenemos que ver las plataformas de escritorio, porque esta recordemos que va a ser el equipo cliente. Acá tenemos, ya lo habíamos visualizado y es la parte de Microsoft Office. Entonces, en las computadoras cliente, donde se va a ejecutar SAP Business One, pues tengo que tener estas versiones compatibles con Windows, con SAP Business One 10, perdón. En cuanto a sistemas operativos, pues es importante que los servidores y equipos cliente pues tengan en este caso y cumplan los requisitos de software, principalmente sistemas operativos. Se recomienda contar con un servicio de soporte por parte del proveedor de hardware o directamente con la empresa de Microsoft. Es decir, pues los sistemas operativos también requieren normalmente un aspecto de soporte. Si en el momento deciden no contar con ese soporte, pues nosotros podemos hacer la instalación de SAP Business One, siempre pues que ya tengan en este caso
instalado el sistema operativo, ¿verdad? En el caso de Windows, que sí requiere un licenciamiento, pues esa parte definitivamente que se orienta a que se haga ese licenciamiento oficial, porque de lo contrario, pues los sistemas operativos que no tienen ese licenciamiento, pues no tienen un comportamiento adecuado, ¿verdad? Entonces, pues de nuestro lado, si no se cuenta con ese soporte por parte de Microsoft, pues no hay ningún problema, se puede hacer la instalación, pero siempre pues el énfasis en ello, en usar en este caso las buenas prácticas. A nivel de redes y telecomunicaciones, pues esas necesidades dependen mucho de la arquitectura y por eso es que tengo que ir definiendo, ¿verdad? Primer pregunta que hacíamos al inicio, que va a estar una estructura on-premise o en la nube, ok. De acuerdo a eso, pues hago mis diagramas, cómo me voy a conectar, qué necesidades tengo que ir cumpliendo. Dimensionarlo, en este caso recordarnos que nos tenemos que apegar a la documentación de SAP Business One y no asumir al momento de realizar una inversión en redes y telecomunicaciones, ¿verdad? Muchas veces, pues las organizaciones probablemente ya están preparadas, su red está lista, en este caso en una infraestructura on-premise, en otros escenarios, incluso aunque vayan por la nube, probablemente lo que está deficiente es su proveedor de servicio de Internet, la velocidad que manejan o similar. Por eso es que hablamos de infraestructura, debiera de hacer ese diagrama, cómo me voy a conectar con todo esto que estamos viendo para ir respondiendo todos esos puntos de la infraestructura que debemos de tener claridad del funcionamiento. En cuanto a redes, pues el documento que nos indica cómo poder manejarlo y qué debemos de cumplir es el documento de requisitos de hardware, requisitos en redes vía LAN, en este caso la sección 2.42. 2.42 y en este caso, pues cuando es una red local, acá básicamente nuestra red local debe de definir y en este caso, como mencionas, a Business One sus componentes deben de estar en la misma red local, porque pues los requisitos de esa misma red local, y acá dice, pues bueno, te aclaro qué significa para nosotros una red local. Bueno, en este caso, estos recursos o estos requisitos deberán de cumplirse y esto normalmente pues es una prueba sencilla a nivel redes que se puede manejar. Es por eso que con esta regla que nos establece esa conectividad en un escenario on-premise, cuando nos dicen, mira, yo tengo sucursales o similar, esa sucursal, pues probablemente la solución es un enlace dedicado si no quiero tener servidor de escritorio remoto, porque la conectividad se va a tener que dar en esa red local o en esos enlaces dedicados. Por estas reglas que se tiene que cumplir. Y por ello también es que no se puede hacer una VPN para fines de simular una red local, porque una VPN no va a tener estas velocidades de transmisión de datos y latencia como tal que se maneja. ¿Ok? Eso es lo importante en la red local. En el caso de requisitos redes vía WAN, esto es cuando pues voy a tener probablemente un aspecto de escritorio remoto y necesito que se estén conectando X número de usuarios. Vamos siempre a la sección 2.42, pero en esta sección del ancho como tal de banda. Regreso a este documento. Y en este caso me dice, ok, por cada usuario concurrente que tengas que se va a conectar tipo escritorio remoto, recordemos que cada vez que se conecta una persona, pues está haciendo una sesión de escritorio remoto. También necesita aspectos de transmisión de datos. En este caso, la recomendación es tener 0.5 Mbps en mi ancho de banda como tal, ¿verdad? Entonces acá me dice el ejemplo, si tuvieras 32 usuarios concurrentes, pues básicamente tu ancho de banda recomendada debería de ser 16 Mbps. Acá pues siempre importante contemplar qué es lo que los proveedores de, en este caso del servicio de datos como tal me ofrece, porque en el momento pues puedo hacer una contratación muy exacta, pero resulta que normalmente pues hay caídas de esa velocidad, entonces pues es importante analizar cuál es el escenario que más me conviene. Como menciono, ¿verdad? Y hemos ido citando durante la presentación, no es que tenga que cumplir todos, ¿verdad? Dependerá de la arquitectura que tengo que utilizar. ¿Por qué? Porque probablemente si mi infraestructura es en la red local, yo no necesito cumplir este requisito. ¿Por qué? Porque no necesito que alguien se conecte fuera de mi red local, entonces no tengo por qué cumplir este requisito.
En el caso de la red local, pues sí voy a tener que cumplirlo, incluso pues en este caso, cuando es un proveedor de la nube, pues él lo que cumple es que en la red de su data center, pues tiene estas velocidades de transmisión y luego pues cumple esta parte del ancho de banda para que se pueda conectar. Al respecto de la VPN, les compartimos esta nota donde en resumen indica que no se puede usar VPN para poder simular una red local. Es bastante contundente SAP en ese sentido. Y la VPN solo puede usarse para agregar seguridad, como lo mencionábamos en la parte de la nube, no para simular una red local. ¿Por qué? Una VPN no va a cumplir este ancho como tal de banda, no va a cumplir esta latencia. Esto normalmente, pues únicamente una red local lo va a cumplir. Ese es el porqué. Definitivamente que en estos aspectos y en todo lo que hemos mencionado, pues no es que nosotros como partner pues seamos los expertos en redes y telecomunicaciones o similar. Lo que buscamos es tratar de transmitir, en este caso, pues lo que los documentos indican y el conocimiento que probablemente es de la perspectiva del sistema de información. Pero todo esto es un trabajo en conjunto, los expertos, en este caso su proveedor de redes, su proveedor de internet, y en los temas que hemos visto de hardware y software, pues definitivamente que ellos conocen aún más y con estos documentos pues van a tener mucha más claridad. Si en algún momento pues nos vamos a conectar fuera de la infraestructura, pues en algún momento se va a necesitar hacer redireccionamiento de puertos. Esto pues es algo que se hace desde el firewall o similar, pero pues va a depender en este caso de tener una IP pública y poder hacer estos redireccionamientos como tal, ¿verdad? Esto no es algo obligatorio, esto es algo que lo pueden manejar de acuerdo a la necesidad, si se requiere utilizar la aplicación móvil, por ejemplo, desde afuera, si se requiere utilizar algún servicio de SAP Business One desde fuera de la red local, pues esto nosotros en su momento les indicaremos qué puertos son, pero se aclara que pues es una necesidad que puede existir en algún momento. No determina el hecho de que si no tengo esto no puedo utilizar esa Business One. No, no es así. Esto es un complemento para poder aprovechar en este caso el uso fuera de la red local de ciertos componentes. Y a nivel seguridad, pues siempre, ¿verdad? Es importante contemplar estos rubros, tanto en un escenario on-premise como en la nube. Probablemente, pues parte de los beneficios en la nube es que ya mi proveedor en esa tarifa mensual, en esa cuota mensual, me está incluyendo todo y yo estoy sumamente tranquilo en el hecho de que, pues en ese data center o similar, no va a llegar alguien a dañar el servidor, a robárselo, a probablemente a extraer mis datos. Toda esa parte, pues ya está contemplada y en el caso de on-premise, pues tengo que hacerme esas preguntas, ¿verdad? En mi inversión, ok, que viene con la seguridad física, seguridad lógica que voy a tener. Les compartimos este webinar que hemos mencionado, hemos realizado en Integra, donde pueden profundizar en cuanto a buenas prácticas de seguridad en SAP Business One para que puedan, en este caso, realizar la inversión de la mejor forma. Hay escenarios donde nuestros clientes pues quieren tener alta disponibilidad. En este caso, pues lo que hemos visto en cuanto a presentaciones, básicamente es un escenario con un servidor, sin aspectos de replicación, sin aspectos de alta disponibilidad. Sin embargo, pues si en algún momento lo requieren, por acá les compartimos aspectos de compatibilidad, perdón, de requisitos para cumplir esa alta disponibilidad. En el caso de Microsoft SQL Server, pues no podemos compartirlo porque no forma parte del alcance en cuanto a productos app, pero la sugerencia es que consulten directamente con, en este caso, el proveedor específicamente que los pueda asesorar en cuanto al producto de SQL Server para implementar la alta disponibilidad. Esto, como menciono, es algo adicional. Si su plan de contingencia lo requiere, lo pueden contemplar, ¿verdad? Y esto, pues en este caso, los servicios de hosting de nube, pues seguro ellos les pueden mencionar qué es lo que ya contemplan. Ellos ya tienen normalmente manejando aspectos de múltiples data center, tienen estandarizaciones de este tipo y certificaciones o similar, que pues es importante ustedes puedan conocer para su tranquilidad en cuanto a la operación. En el momento en el que pues nosotros los apoyemos con la instalación, pues básicamente hacemos un proceso en 3 fases. En primera instancia, una revisión de la infraestructura,
parte de lo que hacemos es normalmente validar que ya hayan visto esta presentación o similar para estar en sintonía, pues ya en ese momento ya han hecho la compra probablemente la infraestructura y lo que validamos en esta primera parte es que ya lo tengan listo en su data center o en todo caso si el proveedor de la nube, pues que ya tenga Windows Server instalado y todo lo que corresponda para poder iniciar realmente con la instalación. Luego ya ejecutamos la instalación y por último hacemos una actividad de presentación y entrega donde les mostramos que todos los componentes están funcionando bien y ya ustedes avanzan con el proyecto de implementación que corresponda, ¿verdad? Es parte del proceso que nosotros los apoyaremos en su momento. Y pues mencionar que el éxito de la infraestructura elegida definitivamente que va de la mano con revisar todos estos aspectos a detalle, esta presentación que incluso pues puede en algún momento ser extensa, hemos tratado de ser lo más ágiles posible y entrar al grano en cada uno de los temas, sin embargo vimos que hay documentos que hay que entrar a revisar aún a más detalle y también pues hacer el ejercicio de cómo van a construir. Cuando hablamos de una infraestructura, no hay una respuesta exacta, es decir, Integra como partner y probablemente incluso el proveedor de hardware no es que vaya a dar la solución exacta, todo se basa en decisiones que normalmente pues debieran de venir desde la gerencia de informática, desde el equipo de informática y de la mano en este caso con finanzas, ¿verdad? Porque informática puede decir, mira, nos conviene invertir en esto, pero probablemente pues va de la mano con presupuesto. Por eso pues hacemos mucho el énfasis y si el equipo de informática de alguna manera y tal vez esta parte de infraestructura no la domina demasiado, le sugerimos que busque una asesoría en este caso, probablemente pues el mismo proveedor de hardware, el proveedor de la nube lo puede guiar. ¿Por qué, verdad? Porque probablemente el hecho de ese desconocimiento lo que puede provocar es una mala elección probablemente de componentes o similar, que en algún momento, por un lado, puede ser que estén sobredimensionados y realmente ni se va a usar esa cantidad de recursos, o por el otro lado es que pues se queden muy cortos y probablemente como ya no hay presupuesto, la operación y uso del sistema no va a ser la mejor experiencia porque no logré dimensionarlo. Entonces, pues el objetivo en ese sentido es el mundo informático es muy grande, no podemos saberlo de todo y como mencionamos nosotros como partner no es que seamos expertos en infraestructura, lo que buscamos es que pues las necesidades que conocemos de Business One y cómo está preparada la documentación por parte de SAP, poder transmitir en este caso desde nuestra perspectiva. Pero realmente no somos expertos en redes, en aspectos en cuanto a hardware muy específicos como tal, y es ahí donde el proveedor, en este caso de hardware de la nube, debe de entrar con su experiencia a ver todo esto. Nos encantaría definitivamente que existan dudas al respecto de esto y poderlas solventar. Por lo que esa solución de dudas, pues idealmente, por favor, si pueden abocarse con su asesor comercial que los está apoyando y podemos coordinar con mucho gusto una presentación, normalmente, perdón, una reunión para resolver dudas. Idealmente, pues parte de lo que requerimos es, ok, que el proveedor de hardware o proveedor de nube ya haya visto esta presentación, que informática ya la haya visto, que ya, pues idealmente tenga una estructura o similar de cómo va a ser ese diagrama de la arquitectura que va a utilizar. Luego, pues con mucho gusto nosotros nos reunimos para solventar las dudas que puedan tener como tal, ¿verdad? Eso lo pueden coordinar directamente con su asesor comercial y nosotros con mucho gusto los estaremos apoyando, ¿verdad? Y como ya mencionábamos, pues buscamos que sea lo más resumido posible esta presentación. Sin embargo, hay muchos rubros que es importante mencionar y que pues esperamos en la revisión detallada que puedan realizar eh, entren a esos detalles que corresponda y luego pues existan las dudas y nosotros poderlas solventar con mucho gusto. Pues esperamos que esa inversión que van a realizar sea lo mejor posible. Buscamos en la medida de lo posible esto para pues que ustedes contemplen todo lo necesario y estructuren ese presupuesto, esa inversión que van a realizar de la mejor forma y todo esté excelente durante el proceso de instalación, implementación a nivel general. Que estén muy bien.